Le damos la bienvenida a nuestros socios, clientes y colaboradores alrededor del mundo mientras nos disponemos a entrar al tercer trimestre del 2024. Actualmente, los inversionistas globales han desarrollado una confianza injustificada en la durabilidad y resiliencia de la economía de los Estados Unidos. Hasta ahora, los mercados accionarios han gestionado bien las señales de desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, interpretándolos como indicadores de una Fed más acomodativa y de unos bonos con rendimientos más bajos. Nuestra preocupación es que el crecimiento podría desacelerarse hasta el punto en que las malas noticias económicas impacten negativamente a las acciones. Tenemos que pronto pasemos de un mundo en el que las malas noticias son buenas noticias para los activos de riesgo a uno donde las malas noticias simplemente sean malas noticias. Adicionalmente, los retornos extraordinarios de las mayores compañías están ocultando las debilidades de los otros segmentos del mercado. Por ejemplo, el índice S&P 500 de ponderación iguales se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos 2 años y medio. Y el índice Russell 2000 ha estado estancando todavía más tiempo, a pesar del crecimiento nominal del PIB de 25% de los últimos 3 años en Estados Unidos. De manera similar, solo una parte pequeña de las compañías del S&P 500 ha impulsado las revisiones de utilidades para el 2024 y 2025 y el crecimiento de las utilidades por acción en el último año. Las 20 principales empresas están en más 18% y más 22%, mientras que las demás se ubican en 6 negativo y 3 negativos respectivamente. Desde la sorpresa de resultados de Nvidia en mayo del 2023, 6 acciones del S&P 500 relacionadas con Large Language Models han sido responsables del 65% de las ganancias del índice durante este periodo y del 75% año corrido. Poniendo las cosas en perspectiva, el valor de mercado de esas acciones de LLM es de 15 trillones de dólares, equivalente al valor combinado de las capitalizaciones de mercado de Alemania, Japón, India y Brasil. Esto plantea la pregunta de si la economía estadounidense permanecerá lo suficientemente fuerte como para permitir que los sectores más cíclicos del mercado se pongan al día, o si entrará en recesión, lo que haría que las acciones defensivas y de calidad sigan dominando. Pensamos que el último escenario es mucho más probable. Estados Unidos evitó una recesión en el 2023 por un exceso de ahorro de los hogares y por la significativa contribución del crecimiento del gasto fiscal. Sin embargo, se espera que el impulso fiscal sea negativo este año y varias medidas del exceso de ahorro indican que se ha agotado. Indicadores prospectivos del mercado laboral estadounidense sugieren que la demanda por trabajadores está disminuyendo rápidamente. Un aumento en el impago de los créditos de los consumidores respalda la idea de que los excesos de ahorro se han acabado. Los estándares de préstamos comerciales siguen siendo estrictos y el crecimiento crediticio en Estados Unidos en general es muy débil. En suma, la economía estadounidense está perdiendo impulso y 3 de los principales generadores de consumo, a saber el crecimiento de los salarios, ahorros y la disponibilidad del crédito, están disminuyendo. Incluso si la inflación debería mantener su tendencia descendente, un retorno a los niveles objetivos se ha retrasado. Este retraso, en conjunto con las expectativas de los inversionistas de que la tasa de la Fed se mantendrá por encima del nivel neutral, estimando incluso para dentro de un año, sugiere que la Reserva Federal estaría llegando tarde a su intento de cambiar de dirección. Ahora bien, es poco probable
que haya una venta generalizada de acciones hasta que haya evidencia más clara de una recesión inminente, lo que provoque revisiones a la baja en las estimaciones de utilidades. Dado que la economía puede seguir desacelerándose gradualmente y las recesiones suelen ser típicamente reconocidas después de que ocurren, puede tomar varios meses para que las expectativas de resultados se alineen con la realidad económica que se va deteriorando. No obstante, un mercado accionario sobrevalorado, un sentimiento de los inversionistas demasiado optimista y una menor prima de riesgo para las acciones indican un elevado riesgo bajista para estas. Por lo tanto, no estamos seguros de querer perseguir mayores ganancias en el mercado en esta etapa tardía del ciclo económico, ya que la evidencia sugiere una recesión en Estados Unidos, con las acciones usualmente alcanzando su pico en promedio 6 meses antes del inicio de esta. Sorprendentemente, nuestro indicador de recesión insignia Forward exhibe una lectura de recesión de los próximos 6 meses menor a la observada en la actualización de junio. Sin embargo, para los próximos 12 meses se mantiene elevada en cerca de 64%. Utilizamos nuestro modelo como uno de los varios factores en nuestro proceso de decisión. Últimamente se ha vuelto más ruidoso en términos estadísticos, como se puede observar con su pseudo R-squared levemente más bajo. Para estar seguros, un pseudo R-squared del 52% sigue siendo una señal fuerte y significa que el modelo explica más de la mitad de la variación de la variable dependiente, lo cual típicamente sugiere un ajuste relativamente bueno y un poder predictivo razonable para el modelo. Pero la singularidad del entorno post-pandémico, en nuestra opinión, ha reducido levemente su capacidad predictiva y hemos ajustado nuestras probabilidades subjetivas para que incluyan estas nuevas variables. Nuestras probabilidades subjetivas, que incluyen todos esos factores para los próximos 6 y 12 meses, se ubican en 40 y 60% respectivamente. Históricamente, las recesiones de Estados Unidos tienden a empezar cerca de 2 años después de que la Reserva Federal empezará a aumentar su tasa de interés y usualmente suelen iniciar de repente y de forma inesperada. Actualmente nos encontramos a 27 meses del inicio del ciclo de aumentos. Y a pesar de la tasa de crecimiento actual del PIB del 1.4%, este hecho por sí solo no excluye una recesión, ya que los datos pasados muestran una tasa mediana de crecimiento del PIB del 2.1% en el trimestre antes de que comience una recesión. Las recesiones ocurren de forma abrupta, como consecuencia de la curva de Phillips doblada, que exhibe una relación no lineal entre la inflación y el desempleo. Cuando el desempleo es alto, las compañías pueden contratar sin aumentar los salarios, pero una vez se alcanza el pleno empleo, contratar personal trae consigo mayores salarios y precios. Este ciclo usualmente termina con una reducción de la demanda agregada a través de una política monetaria más restrictiva. El modelo de la curva de Phillips doblado ha sido una herramienta predictiva especialmente útil desde la pandemia. En el 2022 predijo correctamente que no habría una recesión cuando otros la esperaban, y en el 2023 predijo una inflación inmaculada en vez de un dolor económico significativo. Para el 2024, este modelo predice una recesión súbita al final del año o a principios del 25. Dado que la curva de oferta laboral era muy empinada, evitamos una recesión durante los últimos 2 años. Esto conllevó a un menor crecimiento de los salarios
y de puestos de trabajo cuando la demanda laboral se debilitó. Sin embargo, los puestos de trabajo disponibles han caído significativamente y otros indicadores del mercado laboral también se han debilitado. Adicionalmente, los hogares ya no tienen ahorros excesivos. La Reserva Federal de San Francisco, por ejemplo, estima que estos se extinguieron a principios de este año en Estados Unidos. Adicionalmente, realizar préstamos contra ingresos futuros se ha vuelto más complicado con un aumento en los impagos y estándares de préstamos más estrictos. De hecho, los pagos personales de intereses como un porcentaje de los ingresos disponibles están de regreso a los niveles en donde se ubicaban en el 2010, un año en el que el desempleo exhibió una cifra promedio del 9.6%. Las tarjetas de crédito, préstamos personales y nuevos préstamos de vehículo también están aumentando. Todo esto conlleva a un menor gasto y a un mayor desempleo, lo que a su vez crea un ciclo de retroalimentación negativo. También se espera que la inversión privada se reduzca a pesar del buen comportamiento del mercado accionario y del entusiasmo por iniciativas como la inversión relacionada con la inteligencia artificial y la ley de chips. Los inicios de construcción comercial están en su nivel más bajo en 12 años y la débil demanda de los consumidores reducirá aún más los planes de expansión empresarial. Es posible que potenciales recortes en la tasa de la Fed no sean capaces de prevenir una recesión, dadas las preocupaciones por una segunda ola de inflación y la restricción efectiva de la política monetaria. Hay que recordar que las tasas de interés que pagan los hogares y las empresas, no solo la tasa de la Fed, son cruciales para la economía y toma un tiempo para que tantos incrementos como reducciones traspasen a sus efectos a la economía. Antes, cuando discutimos nuestras probabilidades generales de recesión, mencionamos que la posibilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión era del 40 y 60% en un horizonte de 6 meses y 12 meses. El inverso, obviamente, es que un escenario de no recesión está actualmente en 60% y 40% para ese mismo horizonte, por lo que no es trivial y es posible y creíble estimar que hay un camino hacia un aterrizaje suave en Estados Unidos. Sin embargo, se requiere de varias condiciones favorables, tales como un mercado laboral balanceado, un gasto cíclico estable, unas tasas de impago en los créditos más benignas, la inflación de regreso a su meta y un mejor crecimiento global. Es un camino angosto. De hecho, las expectativas de crecimiento fuera de Estados Unidos están aumentando, especialmente en Europa, donde el crecimiento de los salarios reales ha mejorado. Los hogares europeos, al contrario de sus contrapartes estadounidenses, tienen todavía un exceso de ahorros no menor, lo que indica una demanda acumulada por bienes durables. No obstante, mayores tasas de interés en créditos a los consumidores en España e Italia y una política fiscal más restrictiva en Alemania podrían afectar el gasto. Dudamos que la narrativa de crecimiento en Europa pueda sobrevivir una recesión en Estados Unidos. En China, la economía está dividida entre un mercado de propiedad raíz débil y un sector de exportaciones fuerte. Mientras que el crecimiento de las exportaciones se ha acelerado, la demanda interna sigue siendo moderada como consecuencia de un mercado inmobiliario débil. No vemos una mejora material en el mercado de la propiedad raíz chino y consideramos que será un ciclo de desapalancamiento de varios años. Los precios de la vivienda se mantienen altos en comparación con los arriendos y una reducción en la probabilidad en edad de trabajar reducirá la demanda por nuevos hogares.
En resumen, ya que Estados Unidos ha sido el mayor impulsor de la estabilización del ciclo de manufactura global, y es poco probable que la economía china compense la disminución de la demanda de Estados Unidos, esperamos que la recesión en Estados Unidos se convierta eventualmente en una recesión global. Dada nuestra visión, es prudente subponderar acciones ahora. Los aumentos recientes en los precios han impulsado las valorizaciones de las acciones al alza, y esto sugiere que las acciones pueden estar sobrevaloradas y vulnerables a una corrección de mercado, incluso si nuestro escenario base está errado y logramos evitar una recesión. Con la inflación por encima del objetivo de la Fed y la economía todavía sin colapsar, el mercado ha estado viendo los malos datos económicos como una señal positiva, esperando que la implementación de una política monetaria contractiva sea menos agresiva. Sin embargo, nos estamos acercando a un punto en donde los datos económicos negativos van a tener un efecto negativo sobre los activos de riesgo. El aumento de riesgo de recesión suele beneficiar a los bonos, por lo que les sugerimos a los inversionistas que trasladen recursos de las acciones y de su efectivo a bonos soberanos de alta calificación y larga duración, tales como los tesoros estadounidenses. Mientras los bancos centrales aumentaron sus tasas de interés para controlar la inflación, las tasas reales de los bonos se incrementaron, trayendo consigo reducciones en la prima de riesgo de las acciones. Esta caída en dicha prima sugiere que tener acciones en el portafolio es menos atractivo en comparación con los bonos. A pesar de esto, el sentimiento de los inversionistas se mantiene muy positivo. Alta confianza de los inversionistas, en conjunto con una reducción en la recompensa por tener acciones por encima de bonos, sugiere que hay un mayor riesgo bajista para las acciones. Dentro de los portafolios de renta variable, recomendamos mantener una postura defensiva al sobreponderar los sectores de productos básicos de consumo, salud y servicios públicos. Sugerimos subponderar acciones de consumo discrecional del sector financiero y bienes raíces, y consideraríamos subponderar energía, materiales y acciones del sector industrial si siguen aumentando los riesgos de una recesión. El sector tecnológico presenta un dilema. Sin las 20 compañías más grandes, el S&P 500 estaría negociándose alrededor del 4.700, o casi un 15% por debajo de los niveles observados el 30 de junio. Para que esta tendencia continúe, estas compañías tienen que seguir revisando sus estimaciones al alza para mantener el impulso en los precios, lo que resulta complicado si se tienen en cuenta los altos consensos del pronóstico de crecimiento de ganancias del 12% para el resto de este año y de 14% para el 2025. En otras palabras, las estimaciones del consenso implican un crecimiento de doble dígito a pesar de un ciclo económico maduro, con una demanda desacelerándose, los márgenes en sus niveles máximos y efectos decrecientes de las recompras de acciones. Incluso si el sector tecnológico ha tenido un buen desempeño, es momento de buscar oportunidades en otras partes. Por lo tanto, preferimos reducir nuestra exposición al sector tecnológico desde sobreponderar hasta neutral, asumiendo que ese sector enfrentará complicaciones si una economía debilitándose afecta negativamente el sentimiento hacia las acciones sobrevaloradas de inteligencia artificial. No obstante, su dominio en el mercado no debería ser desafiado a corto plazo, aunque eventualmente lo será. Por supuesto que una recesión afectaría en mayores proporciones a compañías más pequeñas, siendo muchas de estas más cíclicas
y dependientes de financiación bancaria. Sin embargo, las acciones small cap están negociándose a un descuento significativo con respecto a las large cap, lo que limita su riesgo bajista. Es usual que las acciones estadounidenses tengan un buen desempeño durante las recesiones. Incluso si esperamos que las acciones tengan un buen desempeño durante la próxima recesión global, el margen de superioridad de su rendimiento se ha limitado porque las acciones estadounidenses están costosas con respecto a las acciones de otros mercados. En renta fija, esperamos que los rendimientos de los bonos caigan de forma cíclica antes de que vuelvan a su tendencia estructural alcista, una vez que la recesión haya cedido. También recomendaremos subponderar deuda corporativa en los portafolios de renta fija. La tasa de impago en Estados Unidos ha aumentado del 5.3% desde el 1.2% en febrero del 2022, incluso si los diferenciales de la deuda high yield se han reducido, lo que sugiere que el nivel actual de dichos diferenciales no es justificable. La fortaleza futura del dólar dependerá de la trayectoria del crecimiento global. El dólar tiende a fortalecerse cuando el crecimiento global se debilita, por lo que pudiera apreciarse si experimentamos una recesión global más adelante este año. Sin embargo, el dólar actualmente está sobrevalorado cerca de un 20% con respecto a su tasa de cambio de paridad de poder adquisitivo, por lo que una apreciación significativa es poco probable. El yen japonés también podría funcionar como una buena protección durante una recesión. Si otros bancos centrales deciden realizar recortes drásticos a su tasa de interés, el diferencial de tasas con Japón se reducirá, lo que a su vez impulsaría al yen. Las materias primas suelen ser inversiones del final del ciclo, con los precios del petróleo alcanzando su máximo luego del inicio de una recesión, lo que aumenta las desaceleraciones económicas. Sin embargo, una vez que una recesión es aparente, los precios de las materias primas tienden a reaccionar negativamente. Incluso si la perspectiva de demanda por metales cíclicos sigue siendo retadora, su panorama estructural es más benigno como consecuencia del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, la transición a energías renovables y la proliferación de centros de datos. Los precios del oro tienden a caer cuando las tasas de interés reales aumentan y el dólar se fortalece. Y a pesar de esos factores, los precios del oro alcanzaron recientemente un máximo. La demanda de oro de los bancos centrales emergentes ha soportado el comportamiento de su precio, mientras que las reservas de oro de China han aumentado significativamente del 1% en el 2008 hasta 5% hoy día. En entornos de bajo crecimiento y alta inflación, como el observado a mediados y finales de la década de los 70s y el comienzo de los 80s, el oro históricamente ha tenido un mejor desempeño que otros activos. Hay que recordar que los tesoros en todos sus plazos y el oro compiten por el dinero de los inversionistas. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos de más corta duración han tenido un retorno de cero durante esta época. El índice MSCI World Index tuvo un entorno del 9.7%, y el oro exhibió un retorno del 48.6% por año. Por un amplio margen, el oro fue el activo de mejor desempeño durante la década de los 70. Antes de pasar a otros temas de este trimestre, quiero abordar una pregunta que recibimos frecuentemente aquí en Insignio. ¿Cuánto tiempo durará el dominio económico y de mercado de Estados Unidos? Bueno, en nuestra perspectiva, el dominio económico de Estados Unidos debería continuar,
pero solo esto no es necesariamente se traduciría en un mejor desempeño del mercado accionario. La economía estadounidense ha sido la más grande del mundo desde 1870 y consistentemente ha tenido un mejor desempeño que sus pares en productividad y crecimiento. De hecho, en años recientes, Estados Unidos ha sobrepasado a sus pares de mercados desarrollados en términos tanto como absolutos como relativos. Si bien otras regiones como China y Europa tienen potencial, se enfrentan a retos no menores que les impedirán superar a Estados Unidos en términos de dominancia económica. En general, ningún otro bloque económico importante tiene las ventajas que tiene Estados Unidos en lo que se respecta a mercados de capitales profundos, ser un destino atractivo para la inmigración, altos niveles de gasto en investigaciones y desarrollo y una cultura emprendedora. La única debilidad significativa que creemos podría afectar la dominancia de Estados Unidos es el estado precario de las finanzas públicas del país. El ratio de deuda federal PIB se ubica en un máximo histórico de tiempo de paz, cercano al 100%, y seguirá aumentando con base en las proyecciones actuales. De hecho, si no se controla, podría alcanzar niveles del 160% del PIB en el 2050. Si no hay una consolidación fiscal por medio de una combinación de menor gasto, mayores impuestos o una aceleración en el crecimiento económico, entonces el espiral de deuda solo podría terminar cuando los inversionistas ya no quieren comprar más tesoros estadounidenses a niveles de rendimiento que la economía pueda soportar. Creemos que este escenario es poco probable en el futuro cercano por un par de razones, pero hay tres que se destacan, ya que Estados Unidos es el líder indiscutible en cada una de estas. Número uno, el rápido crecimiento de la productividad gracias a las tecnologías de inteligencia artificial. Número 2, la inmigración persistente. Y número 3, la rápida comercialización del espacio. Por todas estas razones, creemos que el dominio económico de Estados Unidos debería estar afianzado durante las próximas décadas. No obstante, la otra característica del desempeño superior de Estados Unidos desde la pandemia, el rendimiento superior del mercado accionario, podría ser menos resiliente. Una vez que la burbuja de la inteligencia artificial inevitablemente se reviente, probablemente en un par de meses o años, el mercado accionario estadounidense podría tener un peor desempeño que sus pares, los cuales no han participado en este rally hasta ahora. En conclusión, los activos estadounidenses mantienen su periodo de dominio por ahora y durante la próxima recesión. Pero al otro lado del ciclo, los inversionistas deberían reconsiderar sus asignaciones regionales. Riesgos y oportunidades electorales en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un evento de riesgo muy significativo este año, recientemente ha atraído una atención creciente. A diferencia de elecciones anteriores, en las que el debate se centró en qué políticas beneficiarían a los activos de riesgo, los resultados actuales parecen más neutrales, en promedio, pero con un potencial más significativo de resultados negativos, es decir, un mayor riesgo de cola izquierda. Una victoria de Biden y un Congreso dividido, o sea que es el status quo, probablemente resultaría en la persistencia de políticas que limitarían la implementación de nuevas políticas disruptivas. Por el contrario, una victoria de Trump podría conducir a cambios importantes en la política comercial, la política exterior,
la política regulatoria y la política fiscal tributaria. Aunque los expertos electorales han identificado 7 estados disputados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, donde se espera que el margen de victoria sea estrecho, los mercados de predicciones han mostrado que Trump amplía su ventaja tras el mal desempeño de Biden en el primer debate. A partir del 30 de junio, a raíz del ahora infame primer debate presidencial, las probabilidades se ubican en los siguientes niveles: Trump 57%, Biden 21%, Gavin Newsom 7%, Michelle Obama 6%, Kamala Harris 5% y Robert F. Kennedy Jr. 1%. Del mismo modo, los mercados de predicciones asignan un 38% de probabilidad a una barrida republicana en el Congreso, un 12% a una barrida demócrata y un 50% de probabilidad a un Congreso dividido. Históricamente, los mercados han descontado una mayor volatilidad 1 o 2 meses antes de las elecciones, tradicionalmente alineándose con el primer debate. Pero el debate de este año, más temprano de lo habitual, aumentó la incertidumbre sobre el candidato demócrata, lo que podría llevar a los mercados a descontar los riesgos electorales antes de lo habitual. En general, creemos que los arrancales y su impacto inflacionario serán el tema más importante para los mercados financieros en este ciclo electoral estadounidense. Los aranceles amplios y o elevados podrían provocar un repunte de la inflación, lo que haría que la Reserva Federal sea menos propensa a recortar las tasas, incluso si la economía estadounidense se encontrará en una recesión leve, como esperamos. Más allá de la inflación, los aranceles también podrían afectar negativamente a las empresas con una alta proporción de sus ingresos impulsados por las ventas internacionales. Independientemente de los resultados presidenciales, un gobierno unificado, es decir, un barrido azul o rojo, sería el escenario más bajista para los mercados de renta fija. Se espera que el control unificado del gobierno genere un impulso fiscal positivo, mientras que un gobierno dividido conduciría a una mayor moderación fiscal. Sin embargo, los impactos fiscales en todos los escenarios podrían ser menores de lo que vimos en el 2016 o el 2020, dada nuestra precaria situación fiscal actual. Una victoria de Trump, ya sea con un Congreso republicano o dividido, sería potencialmente el escenario más alcista para el mercado accionario debido al potencial de reducción de regulaciones y al alivio fiscal corporativo y personal. Probablemente Trump podría adoptar una postura de política exterior más dura, especialmente con China, utilizando más órdenes ejecutivas sobre comercio e inversión. Centrándose en los cambios regulatorios, también puede revertir las políticas ambientales y de energía limpia a través de órdenes ejecutivas. Sin embargo, esperamos que una nueva administración de Trump incluya políticos experimentados en lugar de personas ajenas a su primer mandato, con nombres conocidos y amigables con el mercado. Por otro lado, Trump 2.0 podría conducir a relaciones más conflictivas con Europa, lo que podría afectar negativamente la capacidad de Ucrania para continuar su conflicto. Sin embargo, el regreso de Mike Pompeo como secretario de Estado calmaría las preocupaciones ucranianas, ya que recientemente ha criticado tanto a los republicanos del Congreso como a la Casa Blanca de Biden por ser demasiado blandos con Rusia.
Bajo una barrida republicana, se deberían esperar cambios significativos en las políticas con un dólar estadounidense más fuerte siendo el resultado más plausible. En este escenario, los dos riesgos principales son un rápido aumento de los rendimientos o una reacción negativa del mercado a sorpresas arancelarias inesperadas. La volatilidad implícita en gran parte del mercado de renta variable y partes del mercado de divisivas todavía se encuentra en los extremos inferiores de su rango histórico. En otras palabras, la protección sigue siendo barata, por lo que ahora es el momento de iniciar dichas coberturas. Las posiciones largas en dólares estadounidenses frente a las monedas del G10 también ofrecen un carry positivo, lo que mitiga el costo de mantener posiciones durante más tiempo. En esta etapa, los movimientos implícitos en varias clases de activos bajo los 4 posibles resultados electorales son los siguientes. Número 1. Un modesto repunte de la renta variable, mayores rendimientos y fortaleza del dólar en una barrida republicana. Número 2. Una modesta caída de la renta variable, rendimientos moderadamente más altos y debilidad del dólar en una barrida demócrata. Número 3. Una modesta caída de la renta variable, rendimientos ligeramente más altos y la fortaleza del dólar en un Trump con un gobierno dividido. Y finalmente, acciones sin cambios, rendimientos más bajos y debilidad del dólar en una administración de Biden con un gobierno dividido. Algunas advertencias y conclusiones. En primer lugar, los inversionistas no deberían anticipar una repetición del 2016 cuando una barrida republicana dio lugar a un repunte generalizado de riesgo. El entorno macroeconómico actual es muy diferente al de cuando Trump fue elegido por primera vez, con factores adicionales en juego. En segundo lugar, un dólar estadounidense más fuerte es el resultado más probable de una barrida republicana, porque es la respuesta más consistente al aumento de aranceles. En tercer lugar, es más probable que se obtengan rendimientos más altos tanto en una barrida republicana como en una demócrata, en comparación con un gobierno dividido. Y en cuarto lugar, creemos que un Congreso dividido parece ser el resultado más neutral, ya que limitaría los cambios en las políticas existentes e impediría la implementación de nuevas políticas potencialmente volátiles. Sin embargo, persisten los riesgos en torno a las acciones ejecutivas unilaterales o de agencia. Por último, por razones no relacionadas, la volatilidad implícita sigue siendo baja en comparación con los estándares históricos, incluso a medida que se acerca el periodo de octubre-noviembre. Este entorno de baja volatilidad presenta una oportunidad muy favorable para añadir coberturas de portafolio y comprar seguros durante los meses del verano. Terminemos nuestro análisis centrándonos en las posibilidades fiscales y tributarias, teniendo en cuenta que acabamos de denominar a la trayectoria fiscal de Estados Unidos como quizás el único obstáculo para mantener el dominio económico estadounidense en el largo plazo. Comencemos evaluando las agendas fiscales y tributarias que se esperan bajo los 4 principales resultados electorales. Esto refleja los impactos fiscales hipotéticos, incluidas las posibles políticas arancelarias y el uso de los fondos que generan. Los cambios más significativos en la política fiscal se producen en los 2 escenarios de barrido, ya que los cambios sustanciales son difíciles bajo un gobierno dividido, aunque la política arancelaria depende principalmente del control presidencial.
En un barrido republicano, los cambios fiscales se derivan de la extensión de los recortes de impuestos que expiran y la introducción de recortes adicionales que compensan los nuevos ingresos arancelarios. En una barrida demócrata, los impuestos corporativos más altos se compensan inicialmente con una ampliación del crédito tributario por hijos. De esto se asume que un gobierno dividido sería el escenario más favorable para la posición fiscal de Estados Unidos. Una victoria de Trump con un Congreso dividido probablemente reduciría más el déficit fiscal de Estados Unidos, mientras que una victoria de Biden con un Congreso dividido también mejoraría el balance, pero por una menor medida. El único escenario en el que el déficit fiscal de Estados Unidos empeora es una barrida republicana, en la que los recortes de impuestos podrían anular todos los ingresos arancelarios. Los supuestos clave incluyen un posible aumento del impuesto corporativo del 21 al 25% bajo una barrida demócrata, aunque la tasa del 28% propuesta por Biden y otras políticas corporativas podrían ser demasiado ambiciosas con un Congreso sutilmente dividido. En cuanto a los aranceles, su impacto en los activos de riesgo debería ser menos severo que durante la anterior guerra comercial con China bajo Trump 1.0. Ceteris paribus, es más probable que los rendimientos suban a que bajen, dada la inflación actual y el contexto político. Considerando nuestra predicción de recesión, esto solo significa que los rendimientos no caerán tantos como esperábamos anteriormente, pero seguirán cayendo. La dirección será la misma, pero la magnitud debería ser menor. Algo que podemos afirmar con gran convicción es que la reacción del mercado a las propuestas arancelarias es el mayor factor potencial de volatilidad en los mercados de activos. Por último, los riesgos geopolíticos o los intentos agresivos de influir en la política de la Fed reafirmarán los argumentos a favor de la tendencia de petróleo y oro. Inversiones privadas en el espacio, listas para despegar. Mientras que todo el mundo en el ámbito de las inversiones privadas se centra en la inteligencia artificial, los inversionistas también deberían considerar la tecnología aeroespacial y espacial como una alternativa increíblemente atractiva. En ese sector, los principales factores positivos incluyen un mercado en crecimiento, la alineación con las tendencias futuras, la innovación, el interés de los sectores públicos y privados, la resiliencia a las fluctuaciones económicas y la compatibilidad con las tecnologías existentes. Aquí entra el ecosistema económico espacial en expansión. La comercialización, un factor crucial para los inversionistas, es ya una realidad en el sector espacial. En Estados Unidos, la parte del presupuesto federal destinada a las actividades espaciales civiles de la NASA ha disminuido desde la década de los 90. Esta reducción ha llevado a un aumento de la inversión del sector privado y a la innovación en la exploración espacial, como lo resaltó la histórica misión tripulada de SpaceX en mayo del 2020. La tendencia hacia la privatización y la comercialización, junto con el establecimiento de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en diciembre del 2019, destaca el cambio de prioridades, al igual que el papel en evolución de las empresas privadas en la exploración espacial. Se prevé que el turismo espacial mundial, con un valor de 678 millones en el 2023, supere los 1.3 billones en el 2033,
con una tasa de crecimiento anual compuesta del 38% durante la próxima década. La estabilidad económica del sector se ve respaldada además por una financiación constante del sector público a través de los presupuestos de defensa que refuerzan los programas espaciales del gobierno. A pesar de los numerosos desafíos, el campo de la tecnología espacial tiene relativamente pocos competidores. Según PitchBook, en el 2023 hubo más de 170 transacciones en fase inicial de tecnología espacial, frente a las más de 4.800 transacciones de IA y Machine Learning. La valorización de SpaceX en diciembre del 2023 es de 180 billones de dólares en el mercado privado, superar cualquier oferta pública inicial de la historia y resalta el atractivo del sector. Podría decirse que es la empresa privada más conocida de la historia debido a la poderosa combinación de rápidos avances técnicos de Musk junto con una estrategia de mercado y promoción inigualable. SpaceX está lista para su lanzamiento. De hecho, su papel dominante en la industria espacial y su alta valorización la ubicarían entre las 50 empresas más valiosas del S&P 500 si cotiza en bolsa hoy en día. SpaceX opera dos líneas de negocio principales: lanzamiento y Starlink. El segmento de lanzamiento proporciona una entrega de carga útil a la órbita a un costo por tonelada de 5 a 10 veces menor que cualquier otra empresa o agencia gubernamental en el mundo, incluyendo a la NASA. Starlink ha creado la red de satélites más grande del mundo, que comprende hoy día aproximadamente el 60% de todos los satélites en operación y ofrece conectividad a cualquier persona en cualquier lugar. Con alrededor del 90% de la superficie terrestre actualmente sin servicio celular y alrededor de 2.7 billones de personas sin acceso al Internet, existe una gran oportunidad de mercado para SpaceX, ya que está desarrollando una nueva modalidad de Internet que se está convirtiendo en un componente crítico de la infraestructura de comunicaciones globales. Estos son algunos aspectos clave para SpaceX que fueron destacados en el modelo financiero de la compañía que realizó Morgan Stanley. Ingresos para el año fiscal 2024 de aproximadamente 13 billones de dólares, un aumento del 54% interanual. Starlink tiene 2.6 millones de suscriptores a marzo del 2024 y está creciendo casi 25,000 suscriptores por semana. La compañía obtuvo ganancias en el primer trimestre del 23 y lanzó casi un cohete cada 3 días el año pasado. Es el único contratista privado de lanzamiento que envía astronautas a la Estación Espacial Internacional y es un socio fundamental en la misión Artemis de la NASA para volver a llevar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972. Morgan Stanley proyecta que los ingresos de SpaceX crecerán de alrededor de 13 billones de dólares en el 2024 a más de 100 billones para el 2035. Si bien SpaceX comenzó con capacidades de lanzamiento líderes, se espera que Starlink sea el principal impulsor de crecimiento y la rentabilidad futuros. Al comparar a SpaceX con otras grandes empresas con un alto crecimiento esperado de ingresos, SpaceX tiene una valorización mayor que las de sus pares, con una relación precio-venta de casi 14 veces en comparación con el promedio de 9 veces. Sin embargo, su tasa de crecimiento anual compuesta proyectada de ingresos del 43% en los próximos 2 años es la más alta entre sus pares.
la valorización de SpaceX se ha mantenido sólida tanto en el mercado primario como en el secundario, con un buen desempeño junto con las empresas de IA en las últimas rondas de financiación. Su valorización actual supera a lo de empresas como Intel, Uber, Pfizer y Boeing. En las últimas 2 décadas, la valorización de SpaceX ha aumentado constantemente a través de múltiples ofertas de acciones, pasando de 27 millones en el 2002 a 180 billones en el 2023. Elon Musk, quien posee el 42% de la empresa, ha declarado que no se necesita financiación adicional para proyectos como Starship y Starlink y que SpaceX no ha acudido a los mercados primarios desde julio de 2022. La compañía cuenta con el apoyo de más de 200 inversionistas, entre los que se encuentran firmas notables de capital de riesgo o venture capital como Sequoia Capital y Founders Fund, así como importantes inversionistas como Alphabet y Fidelity. Dado que SpaceX ya es una oportunidad de inversión bien conocida, que tiene un precio superior al de empresas similares, pero ofrece mejores perspectivas de crecimiento, sugeríamos a los inversionistas buscar oportunidades privadas en otras empresas privadas del sector espacial y aeroespacial, en particulares aquellas que suministran componentes críticos para empresas como SpaceX. Tiene sentido comprar los picos y palas para el fiebre del oro que se avecina en el espacio. Insignia Financial Group, LLC, comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, SIPC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión Latam, SRL, and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these 8 operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https://insignia.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its Form ADV and brochure, which can be found at Investment Public Advisor Public Disclosures website, https://advisorinfo.sec.gov/.